En este caso veníamos hablando del tema de la vacunación contra el dengue. El legislador, el contador Claudio Viña, ha presentado un proyecto de ley que determina, o esperemos que tenga éxito con esto, que podamos recibir la vacuna gratuita y voluntaria. ¿Esto es así, legislador? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, un gusto de visitarte, como siempre. Sí, efectivamente es así. Obviamente la problemática del dengue nuevamente está entre nosotros. Hace un par de meses parecía algo todavía liviano, todavía lejano quizás. Sin embargo, los últimos días los casos han recrudecido. En este caso puntual, cada día duplica el de la semana anterior y así sucesivamente, es decir que los casos se van aumentando exponencialmente. No solamente de cantidad de casos, sino también de situaciones de desenlace fatal, porque sabemos que esta enfermedad es muy peligrosa en su segundo contagio, y muchos hemos tenido dengue ya el verano anterior, exactamente. Sí, creo que ha sido algo que ha pasado como diciendo, bueno, me tocó, tuve dengue, me quedé unos días en mi casa, no me pasó casi nada, a algunos les dolió mucho el cuerpo, pero sabemos que el segundo contagio puede ser muy complicado si termina en la modalidad hemorrágica. Así que creo que Tucumán no debe esperar a que la nación decida o no. Tenemos una vacuna, a nivel nacional hay una vacuna. Exacto, a nivel nacional hay una vacuna que el año pasado no existía, se ha descubierto, se ha trabajado, se ha probado y es muy efectiva, pero es una vacuna muy costosa, está fuera del alcance de gran parte de los tucumanos, de los argentinos. Vos recién adelantabas en los títulos el costo que tenía, oscila a los $100, se tiene que dar en 2 dosis para que sea efectiva, entonces estamos hablando de casi $200 que hay que desembolsar para poder estar medianamente protegidos. Así es, aquel que lo tiene al sueldo encima. Así que hemos presentado este proyecto para que el Estado provincial, como lo están haciendo otras provincias, no es ninguna idea desopilante, ya lo está haciendo Salta, lo está haciendo Misiones, han empezado a vacunar de manera gratuita a una determinada parte de su población. Obviamente quizás la vacuna no pueda ser tan libre y tan masiva como fue la del COVID, o quizás sea como fue la del COVID al principio, donde había distintos rangos de edad o de prevalencias o de situaciones con morbilidades o quizás aquellos que hayan tenido el contagio ya en el periodo anterior. Entonces creo que debería hacerse un cronograma, pero empezar a suministrarla de manera gratuita. ¿Y cuál fue la respuesta? Bueno, en realidad no requiere respuesta, requiere tratamiento. La legislatura está, digamos que en receso formal hasta el 1 de marzo, esperemos que después del discurso de apertura del gobernador Jaldo, que se produce el 1 de marzo, al igual que en el Congreso Nacional y en distintos lugares del país, se abre el año legislativo y la Comisión de Salud empiece a tratarla. Yo ya presenté no solamente el proyecto, que ya tiene un par de meses en la comisión, sino presenté una nota al presidente, que es el doctor Gabriel Yedlin, para que lo trate urgentemente. Creo que es un tema a debatir, es un tema a dar solución de manera rápida, porque quizás si lo dejamos avanzar y se aprueba en julio no nos sirva, digamos, necesitamos que sea ahora, que es el momento donde Tucumán, las provincias del NOA, del NEA, están realmente con una cantidad de casos preocupantes, y esto, bueno, creo que hace más importante tratarlo de manera urgente. En el mismo Buenos Aires hemos visto cómo hay una invasión prácticamente de mosquitos. Todo lo que pasa en Buenos Aires, no sé por qué, pero termina llegando a Tucumán. A veces cuando llueve 2 días antes, vemos que está lloviendo en Buenos Aires, acá hay sol, bueno, y llega la tormenta. Bueno, me parece que todo este tipo de cosas puede llegar a ser todavía superior la cantidad de mosquitos que tengamos entre nosotros, así que creo que es un tema urgente e importante para tratar. ¿Charló con el ministro de Salud de la provincia? ¿Tuvo algún diálogo? No hemos tenido oportunidad de conversar. Hemos enviado también el proyecto al ministerio, o sea que están enterados, está enterada la Comisión de Salud. Hay comisiones que están trabajando en la legislatura a pesar del receso. Hoy, sin ir más lejos, tuvimos Comisión de Hacienda, estamos trabajando en temas impositivos. Entonces creo que ya hay, siguiendo quizás el ejemplo de la Nación, que el Congreso está en actividad, que se puso en marcha con esta ley ómnibus, creo que debemos tratar todos los temas que estén entre nosotros, sobre todo los importantes como Contador, ¿y sus primeros días, como hacer un balance desde que asumió nuevamente como legislador?
Bueno, el ingreso a final del año pasado fue con un escenario nacional complicadísimo, todavía no se habían definido las elecciones nacionales, se preveía situaciones económicas muy complicadas y obviamente así lo fueron. Después de la elección de Javier Milei en el balotaje vinieron los ajustes, tuvimos que tratar el presupuesto de la provincia que estaba pendiente, con ajuste, con achiques, se hizo un importante recorte del proyecto original que había enviado en su momento el gobernador saliente Juan Mansur, y el gobernador Jaldo lo reformuló para achicar 220.000 millones de pesos. Ese fue como el primer gran tema que tuvimos para terminar el año, más allá de prorrogar todas las emergencias que tiene la provincia, que son muchas y que casi todos los legisladores, sobre todo de la oposición, hemos dicho que quizás ojalá que sea la última vez que sigamos prorrogando emergencia, porque tenemos más de 15 leyes de emergencia en vigencia que tienen algunas más de 20 años, es decir que ya no son emergencias, sino que son la naturalidad. Estamos mal en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura carcelaria, en obra pública, en recursos hídricos. Entonces, realmente habla de un diagnóstico preocupante, así que esperemos que esta gestión, que va a ser difícil, no hay por qué negarlo porque todo lo indica, el contexto nacional, del gobernador Jaldo, que está trabajando hasta ahora bastante responsablemente. Podemos desde la oposición decir que vemos con muy buenos ojos cómo está manejando el tema paritaria, cómo está manejando el tema de austeridad en los gastos, cómo está teniendo en cuenta situaciones de urgencia que tiene la provincia, y fue rápido de reflejos a nivel nacional para posicionar a sus 3 diputados a favor de la ley que pedía el presidente, que finalmente no salió, pero creo que eso hace que Tucumán quede un poquito mejor acomodado en el contexto nacional que otras provincias. Así que claro, creo que desde la legislatura vamos a trabajar para acompañar si vemos que la gestión va por ese camino. Cuando veamos que hay algo para señalar que no nos guste, obviamente, o que sugerimos que no se tuvo en cuenta como esta vacuna, lo vamos a aportar como un tema para que se trate. Claro. ¿Otros proyectos? Bueno, al inicio de la gestión presentamos una serie de proyectos y terminó el año legislativo en diciembre. Vamos a esperar que arranque el mes de marzo, ya que falta poco para trabajar distintos temas. Estamos con un proyecto que tiene que ver con eliminar el impuesto de sellos para aquellos que alquilen o compren vivienda única, es decir, que tengan una sola oportunidad de comprar o alquilar una vivienda, que se exima del impuesto de sellos, que es un impuesto retrógrado que frena las actividades inmobiliarias, porque es costoso, porque siempre lo paga la parte más débil de la relación, que es el inquilino o el comprador. Estamos trabajando también en un intento de reforma del sistema electoral provincial, que sabemos que por ahora parece lejano, y cuando llega la fecha de votar, el año electoral, seguimos con los acoples, seguimos con las... ¿Usted no está a favor de los acoples? A ver, yo estoy a favor de todo lo que sea controlable y seguro, y en este caso ya creo que los acoples han dejado de ser controlables y seguros. Creo que hay que reformularlo, no sé si habrá una sola lista o unas cuantas, pero no este carnaval que tenemos a veces o siempre en las mesas de votación cuando es elección provincial, filas y filas interminables de gente afuera intentando votar temprano porque le están por dar un premio seguramente por su troquel o por su voto. El clientelismo. Entonces hemos visto cómo las elecciones nacionales parecían de otro país, y sin embargo fueron a los 2 meses de la elección nuestra y se votó tranquilo, había 4 fiscales en una mesa, no 45. Los presidentes que faltaron. Exactamente, entonces no había tanto descontrol, lo que hace que el sistema después termine siendo cuestionado, y deje siempre algunos sinsabores al que no salió o al que salió y cree que no está tan legítimamente en su lugar. Así que claro, creo que es algo para trabajar, pero obviamente en un contexto de tanta necesidad económica, de tanta inseguridad a nivel jurídico del país, con leyes que están dando vuelta pero que todavía no son, y que pueden cambiar totalmente el sistema de vida de los argentinos, porque la ley ómnibus que no salió hablaba de temas que tienen que ver con la vida cotidiana, con la cultura, con la importación, con la exportación, con el tipo de cambio, con las aerolíneas, con YPF. Entonces, todo esto nos genera prioridad. Creo que tenemos que ver cómo se plantea el contexto nacional, y después sí avanzar con los temas cotidianos de Tucumán, que bueno, son muchos y creo que merecen la pena ir trabajándolos durante el año legislativo. Bueno, legislador, ojalá tenga el mayor de los éxitos con este proyecto presentado, porque en realidad
hay muchos tucumanos que no pueden pagar la vacuna, hay muchas personas que inclusive están internadas con dengue y no la están pasando nada bien. Así es, además es bueno resaltar que hasta hace poco tiempo no existían vacunas, o sea, era una enfermedad que parecía olvidada en el tiempo, volvió a ponerse y de que moda, quede en el calendario, ¿no? Que ya quede en el calendario porque el dengue volvió con mucha fuerza. El COVID nunca se fue. Exactamente, el COVID nunca se fue, pero quizás la vacuna hizo que parezca un problema menor. Entonces ahora tenemos una vacuna comprobada, confiable contra el dengue, pero es muy cara. Entonces creo que el Estado ahí debe salir a acompañar a la población y después que el dengue, quizás por la vacuna, quizás por la prevención, deje de ser un problema principal, bueno, seguramente tendremos otros, pero ya lo dejamos atrás de una vez y no esperar el próximo verano que vuelvan los mosquitos.